sea, es algo que con lo que crecieron y creo que es válido y no creo que todos, no estoy generalizando, pero no creo que todos lo hagan como con el mal sentido, creo que muchos sí es de desaprender y volver a aprender, pero por ejemplo, a mí sí me tocaron en laboratorios, en rotaciones, de que iba con un compañero hombre y se dirigían a él o solamente le encargaban cosas a él y yo era como, sí, las niñas, o sea, era como, les presento al doctor no sé qué y ahí las niñas, porque éramos otras dos, tres niñas. Y a él le daban como muchísimos más proyectos como importantes y nosotros era como, sí, limpia la mesa. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Sofía de si lo haces por amor al arte. Yo al sector que decidí dedicarme, el sector energético, es un sector desagradecido. Te pide muchas horas, te pide mucho esfuerzo, dedicación y te da muy poco porque no hay resultados tangibles. Pero por lo mismo, cuando ves un éxito, un resultado, esa satisfacción, ese sentido de logro, creo que sí. Y no solo el sentido de logro te hace feliz, sino también disfrutar del proceso, el acordarte por qué lo haces, buscar ese sentido de propósito en el trabajo, que es fácil perderlo. Bienvenidas a Las que Facturan. Somos un medio de comunicación multicomunidad, diseñado especialmente para ti. Aprende e infórmate acerca de temas relevantes de manera entretenida. Compartamos experiencias, amplía tu criterio y conecta. Síguenos hoy y participa en alguna de nuestras comunidades. Acércate, invita a tus amigas. Vamos juntas. Las que facturan, te escuchan. Querida audiencia, te damos la bienvenida a Las que Facturan y estamos muy emocionadas en este episodio. Como sabes, las que facturan te escuchan y por eso te presentamos el importantísimo tema del papel de la mujer en STEM. El objetivo de este episodio es destacar la importancia y los logros de las mujeres en STEM. Inspirar a las oyentes a considerar carreras en estos campos y a discutir los desafíos y soluciones para aumentar la representación femenina. La relevancia de este tema es tal que lo tendremos en varios episodios, constantemente y revisado desde diferentes perspectivas. Mi nombre es Stephanie Aroesti y me acompaña en esta ocasión como mi co-host, Rubí Espino. Hola, ¿qué tal? Qué gustísimo. Hoy tenemos a unas invitadas muy especiales, Sofía y Sharon. Gracias por estar aquí el día de hoy. A nuestra Gracias. audiencia les invito a conocer más sobre ellas accediendo a lasquefacturan.org, donde encontrarán sus entrevistas. Como recordatorio general, la misión de Las que Facturan es provocar diálogo y acciones que enriquezcan el criterio de la sociedad, multicomunidades y sus individuos. Ahora sí, entrando al tema del episodio, me gustaría mencionar que el acrónimo en inglés STEM, traducido al español CTIM, se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Me gustaría empezar diciendo que desde Ada Lovelace hasta Jennifer Doudna, y sin dejar de mencionar a Katia Chazarreta, las mujeres han dejado una marca indeleble en la ciencia y la tecnología. ¿Sabían que Marie Curie fue la primera persona en ganar dos premios Nobel en diferentes campos científicos? Estas historias no solo son inspiradoras, sino que también nos recuerdan el poder y la resiliencia de las mujeres en STEM. Ahora sí, me gustaría empezar preguntándole a Sharon, ¿por qué crees que estos logros a menudo no reciben el reconocimiento que merecen? Bueno, aquí hay un par de teorías. La primera y la más común es que dicen que la historia la escriben los vencedores. Si todos los libros de historia han sido escritos por hombres, va a haber un sesgo hacia qué historias se cuentan. Y la segunda es que muchas veces la labor de la mujer se vio reducida a su casa y a las labores familiares. Entonces eso le impidió buscar pasiones más allá de lo que tenía enfrente. Muchas cosas, esos famosos remedios de señora de cómo limpiar mejor una cocina y que quede reluciente, si se ve de cierta forma es química. Entonces no es que no se hayan tenido alcances, sino que se tuvieron alcances dentro del espacio que se permitió tener.
¿Qué impacto tiene esto en la percepción de las mujeres en STEM hoy en día, Sofía? Bueno, sí, justo estoy de acuerdo con lo que dijo Sharon. También creo que algo importante es que faltan modelos para las niñas a que se inspiren a querer estudiar algo que tiene que ver con la ciencia, o sea, en el campo de estas cuatro disciplinas que mencionaste al principio. Y pues también siento que eso ha afectado mucho a las mujeres a que quieran explorar siquiera la posibilidad de que les guste algo en el campo de la ciencia. Entonces creo que es muy importante enfocarse también en ese tema. Sí, 100%. ¿A alguna de ustedes les ha inspirado alguna historia de una mujer en STEM a lo largo de sus vidas? Juan, Bueno, yo tengo un ejemplo muy particular, que es mi maestra de físico de segundo de preparatoria, porque ella no nos dejó llevárnosla fácil. Ella, si están en esa materia, están con todo, no me importa que le estén tomando porque es curricular. Entonces alzó la vara. Ella es ingeniera eléctrica, una persona muy capaz que desde un punto de vista muy personal me enseñó que la ingeniería no únicamente son números y ser recto, sino también como cómo buscar soluciones creativas a problemas que te encuentras a diario. Entonces me enseñó un poco más allá de lo que estás acostumbrado a ver, qué significa la ingeniería. también, o sea, yo creo que, bueno, a mí desde chiquita me ha encantado leer y la verdad es de que siempre, a mí siempre, no sé por qué, pero me interesó muchísimo la ciencia, o sea, en cuestión de la biología, la medicina. Y, por ejemplo, la historia de Rosalind Franklin es, o sea, evidentemente no es alguien tan personal como Sharon, o sea, no la conozco personalmente, pero su historia creo que sí dejó un impacto en mí, como que la semillita para después querer buscar hacer una carrera en la ciencia. Qué interesante todo esto que nos comentan y a mí me gustaría saber, digo, aquí yo sé que no se nota la brecha generacional, pero se las voy a decir que sí existe. Entonces, dicho esto, ¿ustedes consideran que el que pertenezcan ustedes a esta generación, que digo, no quisiera yo traer esto a la luz, pero pues sí transcurren más de 15 años entre ustedes y esta generación de la que está hablando? ¿Ustedes creen que el pertenecer a esta generación en temas de cómo se abordan todo este círculo de mercadotecnia alrededor de ustedes, es decir, de los juegos, de los programas, de todas las cosas que están alrededor, ¿ustedes creen que eso pudiera ser uno de esos limitantes que están comentando? No sé si entendí bien la pregunta, o sea, ¿te refieres como, o sea, a lo que vemos nosotros hoy, a diferencia de lo que ustedes veían antes? Sí, claro, en temas de contenidos. Ah, En ocasiones yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho que las caricaturas de mi tiempo, y aunque suene abuelita, pero desafortunadamente sí era, todas las caricaturas de fondo tenían jazz, ¿no? Entonces yo crecí escuchando jazz en todas las caricaturas, fuera la que fuera. Había música clásica, había jazz y había un mensaje de contenido que siempre nos invitaban a hacer esa reflexión que ni siquiera nosotros mismos sabíamos, ¿eh? Ojo, no éramos tan elaborados en nuestras mentes tampoco. ¿Sí? Pero hoy, haciendo una retrospectiva y viendo hacia el pasado, sabemos justamente que crecimos con eso y eso nos ayudó mucho en algo que las dos dijeron en punto clave, en esta parte de crear y volverse creativos al momento de solucionar problemas, que esto se aplica absolutamente en todas las carreras, especialmente en la ciencia. Entonces, toda mi pregunta va justamente encaminado a esto. ¿Ustedes creen que los contenidos que hoy en día se tienen al alcance de su generación pudiera ser ese limitante que no está invitando a su generación a atreverse a acercarse al medio de la ciencia? ¿Creen? yo la verdad creo que justamente, al menos en mi experiencia, creo que pues hay de todo. Hoy en día sí hay de todo en donde busques, puedes encontrar absolutamente cualquier cosa que te imagines, ya está arriba. O sea, en redes sociales,
en la tele, en las caricaturas, o sea, ya hay de todo y creo que sí se ha hecho un esfuerzo muy grande para ser más inclusivos, no nada más en el tema de feminismo y mujeres, en todos. Yo creo que hoy en día sí hemos llegado a un avance muy grande, obviamente falta, o sea, sí falta, pero pues creo que vamos progresando. Pero, por ejemplo, en mi carrera de 20 personas eran solamente 5 hombres. Ajá, y en general creo que últimamente, no sé si es algo, un denominador común, pero según yo sí, por ejemplo, en la carrera de medicina hay muchas más mujeres inscritas que hombres. Entonces creo que sí, por lo menos en mi experiencia, sí ha habido un cambio, está habiendo un cambio, y creo que eso es muy bueno porque, o sea, aunque los hombres y las mujeres somos diferentes, al final de cuentas eso no define que podamos o no ser parte del mundo científico en cualquiera de sus ramas. Absolutamente, absolutamente. ¿Tú qué opinas, mi querida Sharon? Sí, estoy completamente de acuerdo con Sofía. Hoy en día puedes encontrar de todo. Sí, hay una parte que a mí, como saben que me interesa, eso me llega ese contenido más, pero yo creo que también es algo generacional en cuestión de con quién platicas. No falta el conocido tío, abuelo, que te dice, ¿por qué quieres estudiar eso? Mejoras una familia. Pero no falta la amiga que conoces, que le dices que estudias y te dice, ay, está increíble, eso es el futuro, luego me cuentas qué haces. Y no solo por esa parte de curiosidad, sino porque ya está más normalizado esas ambiciones. Entonces, sí tenemos más esa apertura, pero todavía faltan, creo que, modelos a seguir para las futuras generaciones más abiertamente. A pesar de los avances, las mujeres en STEM enfrentan desafíos significativos. La brecha salarial, la falta de representación de los roles de liderazgo, como estuvieron mencionando, y los estereotipos de género son barreras persistentes. ¿Qué desafíos personales han enfrentado en sus carreras en STEM y cómo los han manejado? Bueno, si quieren, yo puedo contestar eso primero. Sí, o sea, definitivamente sí, sí, a pesar de que, por ejemplo, en mi carrera, como mencioné, éramos más mujeres, definitivamente no faltaba el maestro médico que decía como, sí, los doctores, no sé qué, o sea, sí hace mucha falta como la visualización y creo que también tiene que ver con la parte que estábamos diciendo sobre la brecha generacional. Creo que nosotros, o sea, nuestra generación ya está un poco acostumbrada a que eso se normalice, pero las generaciones más grandes todavía no, como que se les hace raro, como no lo tienen como tan digerido en su rutina y creo que es válido porque pues se va aprendiendo y se tienen, o sea, es algo que con lo que crecieron y creo que es válido y no creo que todos, no estoy generalizando, pero no creo que todos lo hagan como con el mal sentido, creo que muchos sí es de desaprender y volver a aprender, pero por ejemplo, a mí sí me tocaron en laboratorios, en rotaciones, de que iba con un compañero hombre y se dirigían a él o solamente le encargaban cosas a él y yo era como, sí, las niñas, o sea, era como, les presento al doctor no sé qué y ahí las niñas, porque éramos otras dos, tres niñas. Y a él le daban como muchísimos más proyectos como importantes y nosotros era como, sí, limpia la mesa. O sea, sí, sí pasa, o sea, sí sigue pasando y creo que es por eso que es muy importante seguir tocando estos temas, aunque ya todos ya digan como, ay, ya me harté, ya hablen de otra cosa. O sea, creo que sí es importante tocar justo, o sea, como que no lo dejemos atrás solamente porque ya chole, eh, porque sí pasa, o sea, sí pasa. Tengo más ejemplos que ahorita no se me cruzan por la cabeza, pero definitivamente creo que es importante también, o sea, poner el ejemplo, o sea, como al ser mujeres tenemos como cierta responsabilidad mayor, entre comillas, como de probarnos que sí podemos. O sea, no es algo correcto porque no deberíamos de comprobar que podemos, porque evidentemente podemos, pero como que estamos en una etapa de desmentir que no lo podemos hacer. Entonces creo que eso es importante.
Y con esto, qué interesante, ¿eh? Fíjate que me surgen mil cosas escuchando todo esto y lo que más me sorprende es que pese a todo este contacto de información que estamos diciendo justamente al principio de nuestra plática, que ya tenemos acceso, ¿no? Ustedes como generación, yo como una generación o dos o tres anteriores, pero me llama un chorro la atención en que esto lo podemos resumir a que sigue habiendo todavía cierto favoritismo y cierto elitismo en las carreras que están catalogadas como para el sexo masculino. ¿Eso es lo que estoy entendiendo aún? Sí, definitivamente sigue existiendo eso, pero sí quiero también decir, porque pues hay que decir de los dos lados, o sea, también durante mi carrera y las experiencias laborales que he tenido, también quiero rezar, o sea, sí me gustaría también decir que también hay mucha gente que no, o sea, hay muchos doctores, doctoras también, porque también hay mujeres que tienden a excluir a mujeres, pero, o sea, creo que también es importante mencionar que sí hay muchos hombres como que sí impulsan a las mujeres, creen en las mujeres y saben el potencial que tenemos y no nada más nos incluyen, pues nos tratan igual, porque al final tampoco el chiste es que nos traten mejor, o sea, también creo que sí es importante mencionar ese otro lado de la moneda porque también pues es muy valioso, porque también, o sea, no estamos estancados, sí estamos progresando a pesar de que siguen habiendo los que no. Qué interesante que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y estoy segura que más chavas han de estar pasando por la misma situación que tú pasaste mientras estabas estudiando. Entonces me gustaría saber si tienes algún consejo o alguna manera en que tú sobrellevaste esa situación que estabas pasando en ese momento. Bueno, creo que es una buena pregunta. Creo que lo que más me ayudó fue tener aliados. O sea, mis compañeras, pues nos apoyamos entre nosotras y pues no tomárselo personal, pero sí hacer algo al respecto. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, no te vas a poner a llorar porque pues al final de cuentas no es hacia ti. O sea, desgraciadamente hay gente que está educada diferente porque pues así creció y así se educó y pues es muy difícil cambiar a una persona de un día al otro. Pero justamente creo que va de la mano con lo que dije antes de probarles que sí. O sea, es muy frustrante, no tendríamos por qué estar comprobándole a la gente que sí podemos, pero pues al final de cuentas esa es la única forma en la que, por así decirlo, les callas la boca y dicen como, ah, sí es cierto, que sí pasó, o sea, después de mucho tiempo, empezando, o sea, se dieron cuenta que pues servíamos de algo más que estar ahí de adorno y al final de cuentas se dieron cuenta, para la redundancia, que pues que sí, o sea, que teníamos potencial en el laboratorio, nos empezaron a dar más trabajos y así, entonces, pues que crean en ellas y que se apoyen de la de al lado o del de al lado, porque también justo en esa experiencia también tuvimos aliados y pues que sí, que eso no las desmotive a que puedan seguir avanzando en su carrera científica. Muchas gracias por compartir estos consejos, Sofía. Sharon, ¿puedes compartir alguna experiencia que haya sido un punto de inflexión en tu trayectoria? Uy, está complicada la pregunta porque creo que sí, las carreras, por lo menos de ciencia e ingeniería, tienes tantos puntos de inflexión donde te preguntas, ¿quiero seguir o no? Que elegir o no me cuesta trabajo. Pero creo que el mío fue más o menos quinto semestre de la carrera, en plena pandemia, 2021, 2022. Eran clases en línea y yo sentía que realmente lo que estaba aprendiendo, lo que iba a ejercer, no aportaba valor, elegí la carrera incorrecta y lo que me hizo darme cuenta que sí fue un proyecto de una materia que me solicitaron, que para una comunidad me pusiera en contacto y les preguntara qué era lo que necesitaban y dimensionara, diseñara una solución específica para ellos. Entonces, el saber que sí había un impacto directo en la gente, que no era un trabajo únicamente hipotético o fuera de mi control, me hizo darme cuenta que sí, que un ingeniero no solo trata con números, no solo trata con
ciencia y reactivos, sino también tiene que tratar con personas y cómo mejorar nuestro mundo. Ruby, ¿tú tienes algo que decir al respecto de lo que acaba de mencionar? Sí, 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 fíjate qué interesante, porque yo tengo ahí un tema yo trato un chorro con universitarios en varios proyectos a lo largo de mi día a día. Y esto que comentas, Sharon, es bien interesante porque fíjate que eres la primera que escucho en un chorro de universitarios de tu generación que le apuesta al trabajar con la gente. Fíjate que lo comentaba hace poquito, que la mayoría de los universitarios hoy en día tienen esta gran barrera detrás de la tecnología y eso va haciendo o provoca que vayan dejando de lado justamente esta cercanía con la gente y que carreras, casi todas, son para la gente, ¿no? Son pro gente. Entonces, es como un vientecito así refrescante el escuchar que alguien de tu generación se emocione por realmente ver aplicado todo esto que vemos en el aula, todo esto que vemos detrás de un monitor en la vida real. Y qué padre, de verdad que estoy súper emocionada porque no lo había escuchado en mucho tiempo. Una de las grandes diferencias en esta parte de ser multicomunidad es justamente que en el tiempo mío, en el nuestro, y hago mucho énfasis en eso porque hay un chorro de diferencias y quiero al final del momento llegar a la parte donde sí coincidimos, ¿no? Em, la mayoría buscábamos eso, ver cimentado todas nuestras carreras, todos nuestros proyectos, en cómo podíamos aplicarlo en la gente. No así en todo este banco y en todas estas invitaciones de esta generación de universitarios que dicen, ay, no, yo a la gente en lo que menos la pueda tratar es lo mejor, ¿no? Muchos justo les tocó pasar todo el tema de la pandemia, que no fue fácil en muchísimos sentidos, no nada más en temas de salud, ¿no? Sino en temas sociales, también fue caótico. Y qué rico escuchar que tu aliciente para continuar en la carrera haya sido justamente la gente. Qué emoción, me emociona, no pierdas eso y eso grítaselo así en voz alta a toda tu generación, que es algo súper importante de rescatar. Qué bueno, qué rico, muchas felicidades. Sofía, ¿tú tienes alguna historia de algo que te haya marcado en tus estudios? Em, Híjoles, creo que, pues, la verdad es de que coincido un poco con Sharon, o sea, bueno, no da igual, pero justamente hace un año que me fui de intercambio y fui a un laboratorio que, o sea, yo estaba súper emocionada, justamente parecido de poder aplicar todo lo que veía, como ya se convertía en algo más práctico, menos teórico. Y justamente yo siempre he creído, o sea, desde que empecé a estudiar lo que estudié, yo estudié biociencias, este, como que a mí me apasionaba la parte en la que la ciencia podía ayudar a alguien. O sea, justamente también un poco la gente, o sea, no tan directo de que yo tratar con un paciente, porque por si no hubiera estudiado medicina, pero sí un poco, o sea, ciencia aplicada a algo, o sea, como trascender, o sea, medicina traslacional. Y justamente ahí me di cuenta de que, pues no, o sea, muchísima ciencia básica se queda en ciencia básica. Y también fue como un punto en el que dije, también igualito me hago y me equivoco de carrera que estoy haciendo. Y pues poco a poco te vas dando cuenta como pues al final de cuentas está en ti y no tienes que quedarte en donde no te gusta y siempre puedes expandir tus horizontes y encontrar como el caminito dentro del caminito dentro del caminito. Todavía no descubro bien cuál es mi caminito dentro del caminito, pero sin duda me di cuenta que, o sea, a mí no me gustaría nada más quedarme en ciencia básica, sino aplicar esta medicina, o sea, personalizada, medicina translacional, que básicamente es poder aplicar la ciencia básica a pacientes y para así poder tener un impacto en la gente. Entonces, creo que al menos yo sí conozco varios de mi generación que sí, muchos no quieren trabajar con personas con tal de que, hola persona, ¿cómo estás? Pero sí cree, o sea, no todos se quieren quedar en la tecnología y que nada más quede ahí, que nada más reciban su sueldo y se vayan a su casa.
O sea, creo que al menos yo me rodeo de personas que, bueno, que sí, o sea, sí les gustaría como hacer como un impacto con lo que hacen. Entonces, sí, creo que eso es como el momento que más me marcó. Qué rico, qué rico. Entonces la esperanza del mundo es la ciencia, es la única que ha acercado a la gente. Les prometo que no es lo mismo en otras carreras. Sí, ni hablemos de la competitividad en finanzas. Bueno, les tengo un dato. ¿Sabían que la sopa de remolacha se convirtió en uno de los favoritos de la familia y amigos de Marie Curie? Esto se los platico porque quiero saber cuál es el platillo, su platillo favorito mexicano de cada una de ustedes. El mío, sin duda, el mole. Cualquier cosa que tenga mole. Órale, el mole es buenísimo. ¿Y tú, Sharon? Yo soy un poco menos original y yo unos chilaquiles no les voy a decir que no. Qué deli. Súper rico, qué rico. ¿Y tú, Ruby? Híjole, no, sería bien difícil poder decidir algo, pero yo tengo mis amoríos por los tamales rojos, esos, no los rojos. Esos son, híjole, un peligro. A mí me Sí, sí. fascinan las tortas ahogadas, como buena tapatía. No, bueno, pues es que nos ponen los estándares muy altos. O sea, uno aquí hablando de cosas que puede encontrar a la vuelta de la esquina. Sí, y yo ya los quiero mandar para Guadalajara. Y tú ya nos quieres hacer, y aparte tienes que recomendarnos con el marchante que realmente haga honor a la torta, porque hay unas que les quedan bastante Hay un regulares. puesto que tienes que ir súper temprano porque antes de la 1 de la tarde ya no quedan tortas. Luego las llevo. Perfecto. Entonces, como nos dimos cuenta, no se trata de lo que comemos. Si ustedes no tuvieron una dieta particular o fuera de serie que las hiciera estudiar lo que estudiaron, ¿dónde está la receta en su historia que les hizo tener la curiosidad por explorar este campo? ¿Quién quiere empezar? Sharon. Ah, bueno, a mí siempre me ha gustado llevar la contraria. Entonces, la verdad es que varias veces que me dijeran, no, ¿para qué quieres estudiar eso? Está muy complicado, mejor vete a administración, que ganan más, trabajan menos. Varias veces que me peleé con un problema de física hasta horas que no debería. Me hicieron darme cuenta que realmente prefería tener ese tipo de retos enfrente de mí, como enfrentarme a diario, que tener la vida solucionada, por decirlo de una forma. Entonces creo que esa parte de determinación, tenacidad y curiosidad son, no los quiero llamar talentos, pero creo que en parte sí esa resistencia a la frustración es necesaria si te vas a dedicar a una vida de buscar respuestas en vez de crearlas. O crearlas también. Wow. Sí, yo siento que esas habilidades que acabas de mencionar son súper importantes y forja el carácter de esas personas que logran trascender. Muchas felicidades, Sharon. Sofía, ¿cuál es tu receta? Híjoles, yo la verdad es de que no me acuerdo porque un día decidí que me gustaba la genética y me obsesioné y era lo único que leía. O sea, de verdad que me han preguntado eso muchas veces y no me acuerdo cuándo fue que decidí investigar sobre eso. Y me obsesioné y busqué y es una muy larga historia que duraría como una hora contarla, pero pues acabé estudiando lo que estudié. También tengo la suerte y la fortuna de tener personas de mi familia, o sea, bueno, a mi tío en específico, que es médico y es investigador, entonces también un poco, pues viéndolo a él, entendí un poco cómo funcionaba el caminito y pues no sé, ahí, aquí me quedé, aquí sigo. Está muy interesante que mencionaste esto de que hay alguien de tu familia al que le decidiste seguir el paso hacia esta dirección. ¿Qué te inspiró de tu tío?
Pues, o sea, siempre he tenido una muy, muy buena relación con él, o sea, fuera de lo profesional, pero desde que creo que iba como en primero de secundaria, que yo me obsesioné con la genética. Y pues no sé, o sea, siempre tuve una relación muy cercana y pues me contaba lo que hacía, me platicaba lo que estaba haciendo en el laboratorio, en sus investigaciones, y pues, no sé, fue una mezcla entre, o sea, la verdad es de que, o sea, claro que formó parte de mi decisión y de mi encaminamiento, por así decirlo, a la ciencia, pero también, pues, no sé, me apasiona, o sea, me di cuenta que o sea, siento que hay un hueco muy importante, en especial en nuestro país, de la salud en México. O sea, siento que hay mucho en lo que podemos avanzar y también algo que también, o sea, me como continuó apasionando por la investigación científica es justo eso, México, porque creo que no le hacemos, o sea, no le damos el mérito que se merecen todos los investigadores mexicanos. O sea, creo que somos muy malinchistas y creo, o sea, bueno, no nada más creo, sé y lo he visto y lo he vivido, que podemos hacer lo mismo que pueden hacer otros investigadores en cualquier otra parte del mundo. He tenido la suerte y el privilegio de poderme ir a bastante, o sea, a otros países, incluso continentes, a hacer investigación y me he dado cuenta que aquí de verdad, o sea, México es un gran país, solamente nos falta creérnoslas y pues eso también me apasiona bastante, o sea, como la ciencia mexicana. Muchas gracias por compartir esto, Sofía. Sharon, ¿a ti te inspiró alguien de tu familia o alguien le decidiste seguir como el caminito? Sí, pero no. Mi abuelito también es ingeniero, pero es la brecha generacional que se mencionó al principio, que me decía, no, ¿para qué? Mejor consíguete tu propio ingeniero. Ajá, mejor me volví la mía propia. Entonces, sí hay gente con la que me puedo relacionar en el sentido de tuve que aprender cálculo, todas las materias, cómo ejercer, pero en vez de quererme guiar por ese camino de únete, no tenían ese interés, entonces irónico, el que acabé jalando yo fue mi hermano pequeño y al, y al que le contaba todo de cómo me emocionaba que estaba haciendo era él y él fue el que se acabó emocionando y ahora planea seguirme los pasos a mí. Muy bien. Qué bueno, me da gusto que hayas inspirado a tu hermano por este camino. Ruby, ¿quieres decir algo? Híjole, tantas cosas. La verdad es que estoy súper sorprendida para bien. No pensé que el oasis de pronto me encuentro frustrada, debo confesarlo, al escuchar tantos chavos hablando desde otro punto en la vida, en temas profesionales, en donde sí me surge como este sesgo, ¿no? De decir, híjole, de verdad seríamos tan diferentes, pero de pronto las oigo a ustedes y recuerdo como todo esto que realmente mueve. Yo tengo un dicho y digo que cuando uno hace las cosas con pasión, lo demás viene por añadidura, bien sea el dinero, bien sean los proyectos, porque una cosa jala a otra. Y es bien bonito escuchar que ustedes, número uno, el que sean niñas, ¿no? Yo soy pro mujer y en el buen sentido, no en el sentido de pronto tan prostituido que hay en temas de feminismo. En el buen sentido me da un chorro de gusto que siendo niñas, estando en la ciencia, las dos utilizan esta palabra tan fuerte y tan bonita que es el hacer las cosas con pasión. Eh, y esto me lleva a hacerles una pregunta bien sencilla y a lo mejor compleja al mismo tiempo. ¿Son felices al haber elegido esa carrera en la ciencia? ¿Ustedes pueden decir que son niñas felices? Sí, o sea, yo creo que también, o sea, bueno, no, nos falta, bueno, al menos voy a hablar por mí, me falta bastante camino por recorrer. O sea, apenas me gradué y apenas voy a empezar la maestría. Y pues las carreras de la ciencia, al menos, no sé cómo sea la tuya, Sharon, la mía es mucho amor al arte.
demasiado amor al arte, más la investigación, o sea, sí, mucho amor al arte y entonces justo, o sea, siento que si no tienes esa pasión, no, o sea, bye, o sea, te acabas dedicando a otra cosa, te sales de la carrera, o sea, sí tienes que tener como muchísimo, justo, o sea, como, no nada más motivación, o sea, como tienes que creer en lo que haces, entonces hay momentos muy difíciles en los que sí dices como, porque estudiado otra cosa y me voy a morir de hambre y así, pero no, o sea, a mí me encanta, o sea, yo sí soy feliz y espero que pueda seguir siendo feliz mucho tiempo más. Y, y pues nada, o sea, sí, es normal como muy seguido preguntarse qué hice, o sea, me equivoqué de carrera, pero siempre es importante también, o sea, como recordarse que no, que sí se puede y que todo va a estar bien. Y que al final de cuentas, pues justo, o sea, creo que eso es muy importante, o sea, si eres feliz y si tienes pasión, o sea, estoy de acuerdo contigo, como todo lo demás llega y pues será cuestión de comprobármelo a mí misma, pero estoy segura de que así será. Por supuesto que así será. Yo también creo que así va a ser. Tienes un mundo por recorrer y la parte principal y la parte esencial que va a marcar la diferencia en tu carrera es justo esto, que lo haces desde la pasión y eso, híjole, eso ya te pone en un punto bien privilegiado del resto de los demás. Felicidades. ¿Y tú, Sharon? Bueno, complementando un poco, sí estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Sofía, de si lo haces por amor al arte. Yo al sector que decidí dedicarme, el sector energético, es un sector desagradecido, te pide muchas horas, te pide mucho esfuerzo, dedicación y te da muy poco porque no hay resultados tangibles. Pero por lo mismo, cuando es un éxito, un resultado, esa satisfacción, ese sentido de logro, creo que sí. Y no solo el sentido del logro te hace feliz, sino también disfrutar del proceso, el acordarte por qué lo haces, buscar ese sentido de propósito en el trabajo, que es fácil perderlo. Creo que también apoya bastante a disfrutarlo. Sí, yo la verdad tomé un camino un poco menos idealista, yo no lo hago por amor al arte, yo sí tengo un trabajo corporativo de 8 a 5, pero creo que también eso me da perspectiva sobre qué es lo que realmente valoré de mi carrera, qué errores tomé, qué errores puedo mejorar para florecer como persona y como profesionista. Muchas gracias por compartir esta información. Definitivamente sí tener, como dicen, tener esa pasión y esa felicidad nos hace trabajar mejor y encontrar como ese propósito que desde un principio estábamos buscando al encontrar una carrera que verdaderamente nos apasionara. Entonces, en términos como de experiencia laboral o experiencia en el campo de investigación y así, ¿cómo han encontrado apoyo y han construido redes en estos campos, en este campo en específico? Creo que al menos en el ámbito de la investigación científica, creo que sí es un poco diferente. Bueno, la verdad no estoy tan familiarizada con el ámbito laboral de los ingenieros, pero ya nos contará Sharon, pero en mi caso mucho de las redes, o sea, de hacer contactos, ha sido moverse. O sea, si no te mueves, te quedas ahí para siempre. O sea, no te va a llegar una oferta del cielo. O sea, tú te tienes que mover, mandando mails, yendo a los institutos, hablando, por ejemplo, el maestro siempre conoce a alguien que conoce a alguien. O sea, siempre yo, o sea, me gusta mucho el dicho de que, no me acuerdo bien cómo va, pero de que creo que a 5 personas de la persona que necesitas. No sé si eran 5, pero creo que eso es súper Eran válido. 7, no te preocupes. Sí, sí. 7, Eran 7, pero después de la pandemia estamos a a 3. 3. Así es que tú di el número que Sí, quieras. sí, o sea, creo que los contactos son fundamentales para todo, no nada más para la ciencia, pero también creo que al menos en el ámbito de la investigación científica, al menos en México,
siempre, o sea, nadie te va a decir que no. Y si sí, es por una razón extra ajena a ellos. O sea, siempre, al menos en mi experiencia, que la verdad he tocado varias puertas, nadie me las ha negado y si ellos no te las pueden dar, dicen, pero ve con mi amigo. O sea, en México, en la investigación, hay mucho esa cultura de enseñar. Entonces, si tú llegas con un investigador y le dices, oye, escribes un mail y tienes la fortuna de que te contesta, porque a veces no te contestan porque es gente muy ocupada, pero si tienes la suerte de que te contesten, te van a recibir y si ellos están llenos, te van a ofrecer su laboratorio de al lado. Entonces, es de moverse, de hacer contactos, o sea, de no tener pena, de mandar 80 mails hasta que alguien te conteste y creo que eso es muy valioso, o sea, y es muy útil y o sea, lo he comprobado en varias ocasiones. Así pude irme a varios intercambios de que literal mandando mails y mails y mails hasta que uno me contestara y pues sí, o sea, las experiencias que te llevas de ahí, o sea, no tienen precio y pues también puedes ver cómo funciona la ciencia en otras partes, que al final es lo mismo, nada más que en otro idioma y con otra cultura, pero es ciencia, ciencia. Me emociona mucho esto que mencionas que para lograr alcanzar tus objetivos tienes que ser protagonista de tu vida y que tienes que actuar. O sea, esto me fascina, como no quedarte en un estado pasivo, más que nada agarrar el toro por los cuernos, literalmente, y encontrar las maneras en que sí se pueda, ¿no? ¿Y tú, Sharon? Pues sí, es un proceso similar. Las primeras redes que armas son definitivamente en el salón de clases, gente con intereses similares, que es una mentalidad específica de decir, no son mi competencia, son mis colaboradores, son los que voy a poder levantar el teléfono en un futuro y decirles, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿conoces a esto? Por supuesto, los profesores son piezas clave porque además de que te pueden ayudar a guiarte en el camino que te interesa, también, como dijo Sofi, tienen el conocido del conocido. Entonces, sí, esa es una primera red de la que se va extendiendo más entre conocidos, etcétera. Sí, el poder conseguir trabajo vía mérito es una tranquilidad, entre comillas, pero sí, completamente todo el tiempo tienes que estar en una competencia contigo mismo de cómo mejoro, cómo llamo la atención, cómo tengo el mejor currículum para realmente ser la persona que busquen, que quieran y ofrecer lo mejor de mí, o sea, seguirte actualizando, que eso ya se hace más con los compañeros de trabajo, yendo a foros de especialistas en el área, definitivamente conoces mucha gente muy relevante. La mayoría de la gente cuando ya está en esos niveles busca traer talento, busca conocer gente igual interesada, está dispuestos a ser mentores, como aquí, y eso, impulsar gente para que también lleguen alto. Qué rico, qué rico. Y yo quiero resaltar algo que dijiste y que vale bien la pena el enfatizar. Dijiste algo bien bonito y dijiste que aprendiste a disfrutar el proceso, no solo el llegar o el concretar, porque justamente hablando en un principio comentaban ambas que se les hace un callo de resistencia ante la frustración porque es un tema, ¿no? Hay que desarrollar cierta inteligencia emocional para poder sobrevivir a la frustración tan grande que se vive en todos los ámbitos, pero particularmente en este creo que es mucho más sensible aún. Pero esta parte que comentas en donde dices, hay que disfrutar el proceso, híjole, eso hay que llevárnoslo de tarea a todo mundo, porque de pronto creo que llevamos una carrera a contrarreloj todo el tiempo, en donde ponemos la meta como objetivo y nos vamos olvidando justamente de todo el proceso y es la parte rica y la parte que enriquece, ¿no? No nada más en la parte profesional, pero sí desde todo como persona, como mujer, como hermana, como todos los roles que jugamos a lo largo de nuestras vidas en la sociedad y que de pronto descuidamos un chorro, ¿no? Y de ahí
pues se generan otras patologías sociales como ansiedad, como depresión, por esta misma prisa y esta misma carrera de querer llegar a un punto que muchas veces, como también comentaban, ni siquiera sabemos cuál es el punto, pero lo que sí sabemos es en lo que estamos hoy bien puestas, que es en ese camino uno, que a lo mejor nos faltan otros chorros de caminos por explorar, pero el de hoy debería de ser el más importante y el más disfrutable. Qué rico, qué ricas palabras las dos han traído a colación con este repertorio que nos han platicado. ¿Tú qué opinas, Stephanie? Cuéntame si estás igual de asombrada que yo o a ti se te hace común este tipo de pláticas. Todo lo contrario, estoy realmente sorprendida por lo que mencionan, porque siento que ya encontraron como el motivo por el que están ahí. Yo siento que eso es súper valioso, porque estaba leyendo mientras hacía el artículo de esta semana y resulta que muchas mujeres al momento de llegar a un punto de su carrera tipo 35 años deciden dejarlo porque no encuentran ese motivo que de verdad las apasione. ¿Hay algún consejo para esas personas, para esas mujeres antes de que se salgan de la ciencia y la tecnología y las matemáticas, para que no se salgan y se den una segunda oportunidad? Y pues no tengo la experiencia de llegar a los 35 años, pero yo creo que sí entiendo el por qué. Yo creo que es la época en la que decides si empezar una familia o no, en qué país quieres vivir, etcétera. Y sí, es un ambiente demandante, son horas, llega a ser poco flexible, etcétera. Entonces sí, yo creo que es decidir priorizar. Entonces, más que consejos son exigencias, que es como buscar esa flexibilidad y para todos, porque creo que eso de trabajar tantas horas no debería ser justo, de las necesidades maternales, rol, o sea, modelos a seguir, que no llegues hasta cierto punto y ya o te enfrentes al techo de vidrio o no tengas a quién seguir, o sea, gente que te invite para arriba. Y sí, creo que eso es lo que más he visto que detiene a las mujeres. Gracias por contarnos esto. 100% siento que hay como esta etapa. No la había visto, no había visto la conexión realmente, pero sí es cierto. O sea, es cuando las mujeres más nos buscamos definir y así como mujeres, como personas, como profesionistas, y sí encontramos como esa barrera que nos impide seguir con nuestra pasión o no. Entonces, sí, gracias por mencionarlo, me abriste los ojos. Y ahora, les quiero tocar un tema, sobre la mentoría y el apoyo. Este tema a mí me llama mucho la atención porque son fundamentales para el éxito en cualquier campo, incluyendo STEM. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cómo ha influido la mentoría en su desarrollo profesional? Bueno, yo creo que al menos en el mío sí ha sido muy importante. En mis primeros semestres de la carrera, yo la empecé en pandemia, o sea, yo entré en Zoom a la universidad y pues fue bastante complicado todo. Pues creo que nadie, no conozco a nadie que haya dicho que estuvo increíble, pero, pero sí, al menos en mi carrera habían mentores para cada materia y al principio cuando entras a la universidad sí es como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se hace esto? Entonces creo que al menos a mí y a mis amigas sí nos funcionó muchísimo poder escuchar, o sea, eran igual alumnos, pero de que de 2, 3 semestres arriba, 4, que te explicaban los temas de cada materia y yo me metía bastante y sí me ayudó bastante, o sea, me ayudó muchísimo porque no solamente como que te explicaban los temas, también como te pasaban como material y recursos y tips, entonces como tú vas entendiendo, o sea, como ves que sí se puede, porque no te lo está diciendo como un doctor de 50 y no sé qué años con 30.000 títulos, o sea, te lo está diciendo alguien que te lleva 2, 3 años, entonces, o sea, como que se te hace más alentador decir como, ah, bueno, y así él pudo, yo también puedo. Entonces eso me sirvió mucho y también tuve la oportunidad de yo dar mentorías
y creo que de ahí es donde más aprendes porque te das cuenta en lo que estás mal, en lo que estás bien y de las dudas también tú aprendes, entonces pues es como un ganar-ganar muy valioso. Entonces, sí, les recomendaría que si tienen chance, se metan a las dos, a tomarlas y a darlas, porque te das cuenta de muchas cosas en ambas partes del proceso. Muchas gracias por compartirnos esto, Sofía. Y tú, Sharon, me acuerdo que, que nos contaste al principio del episodio sobre tu maestra de física que fue la que te inspiró, pero ¿hay alguna otra mentora o mentora que haya impactado positivamente en tu vida? Sí, por supuesto. Y tanto los famosos 3 modelos de mentoría, ¿no? Recibir mentoría, dar mentoría y la mentoría entre iguales, esos consejos de vida que parecen quejas. Yo creo que según el momento de mi vida en el que me he encontrado, me ha servido más definitivamente las personas arriba de mí, ya sea en la universidad, en el mundo laboral. Definitivamente he tenido figuras, especialmente mujeres, que me han dado la bienvenida, que me han enseñado el tipo de persona que quiero ser. Y también no sentirme sola en ese proceso, como dice Sophie, de cómo lo averiguamos. Creo que es algo muy valioso el aprender juntos. Y por supuesto, cuando intentas explicar algo y se lo tienes que intentar explicar a alguien que no sabe, te das cuenta de cosas, re- refuerzas conceptos, entonces sí. Perfecto. También, bueno, me gustaría preguntarles, este, sabemos que para quienes están empezando es como un tema eso de encontrar mentores y conexiones útiles. Entonces, ¿ustedes qué estrategias les han servido o así para formar estas conexiones y encontrar este tipo de mentores que les apoyen y los guíen por el camino? Creo que en mi caso fueron una combinación entre suerte y moverme. Desde que antes de empezar la carrera yo tuve varios mentores porque empecé a ir a laboratorios, justo en el laboratorio en el que empecé estoy ahorita y ahí voy a hacer mi maestría y las personas, o sea, tanto mi jefe, que también era mi jefe en ese entonces, ha sido un mentor clave para mí, como los mismos alumnos del laboratorio, o sea, creo que de ver a gente como haciendo cosas y así, tú puedes como ver las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal y tú solito aprender de eso. No, nada más, no necesitas a fuerzas que alguien te agarre de la manita y te diga, haz esto, que obviamente si lo tienes es súper, o sea, súper útil y muy valioso, pero con observar siento que también puedes tú darte cuenta de las cosas que te gustaría hacer y las cosas que no te gustaría hacer y tú solito irte retroalimentando y también en la parte de moverse, lo que mencionaba antes de si viste que hay un investigador en tal lugar o no sé, en mi caso es la investigación o un ingeniero o un matemático, lo que sea, pues no tengas miedo de, o sea, de quedarte con pena de, ay, qué pena escribirle, no, pues no pides nada, el no ya lo tienes, moverte en una de esas, te dices, sí, vente, te invito y pues aprender y también algo muy importante es que tú seas tu propio mentor, por así decirlo. O sea, siento que es muy importante la automotivación, porque pues no puedes depender de nadie para seguir en el camino. O sea, y creo que en estas carreras sí es súper importante eso, saber cómo motivarse. Obviamente no puedes estar motivado todos los días de tu vida y es súper normal que hayan días que digas, ya me urge irme y ya quiero que sean las vacaciones, pero como tú solito encontrar y recordarte por qué haces lo que haces y como que no necesites de nadie ni nada para tú estar bien. Muchas gracias por esto. El papel de la mujer en STEM está en constante evolución. Es por eso que me gustaría preguntarte, Sharon, ¿qué cambios positivos esperas ver en el futuro para las mujeres en STEM? Y espero ver más modelos a seguir, más modelos inspiradores a seguir, más, no se mencionó mucho en el episodio, pero igualdad salarial para que las personas sigan incentivadas. Eh,
acceso a las oportunidades. Mucha gente le puede llegar a interesar, pero esas oportunidades no siempre llegan por sí solas. Sé que ya hay muchos programas, pero darles difusión, que se aumente la aceptación, bueno, la cuota de aceptación, etcétera. Creo que sería un futuro muy brillante tanto para las mujeres como para todos en STEM. Sofía, ¿qué motivación te da seguir adelante y cómo mantienes el entusiasmo en tu trabajo? Creo que justamente es lo que está diciendo, a veces no es fácil, pero pues algo que sí, o sea, sí creo que juega un papel muy importante en mi motivación es que lo que hablábamos, ¿no? De que de verdad me apasiona, me gusta lo que hago, creo en lo que hago, o sea, siento que eso es lo más importante. Si nada más lo haces para ganar dinero o para tener algo que hacer, o sea, inserte pretexto aquí. O sea, sí siento que al menos en mí, o sea, yo no podría hacer algo que no me gusta. Yo, o sea, tal vez es de personalidad. O sea, para mí siento que eso sí me impulsa y saber que lo que hago hoy puede ayudar a alguien mañana, eso es lo que más me motiva. Muchas gracias por compartir esto. Nos han estado llegando muchas preguntas de la audiencia, pero como estamos cortos de tiempo, luego se las haremos llegar a la audiencia. Así que, nada más para concluir rápidamente, ¿qué mensaje les gustaría compartir a nuestros oyentes sobre la importancia de la presencia femenina en STEM y cómo pueden contribuir a un ambiente más inclusivo? ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, empiezo yo. Eh, pues lo primero que creo que puede ayudar a la inclusividad es recordar la sororidad. No somos unas contra otras, vamos todas juntas. Entonces, sí, buscar esa mejora continua y ayudarnos unas a las otras a llegar más lejos. Muchas gracias, Sharon. Sofía. Creo que algo que yo siempre le he dicho a mis alumnas, bueno, no eran de STEM, pero siempre se los he dicho y aplica para este ámbito y para, siento que para todas las carreras, o sea, sé la persona que te hubiera gustado encontrarte, o sea, sé el científico que te hubiera gustado encontrarte, sé el maestro que te hubiera gustado tener, sé el alumno que te hubiera gustado tener, sé todo, o sea, inserte cosa ahí, o sea, quién te hubiera gustado conocer, el amigo que te hubiera gustado conocer, todo, porque pues así, o sea, siento que si tú cambias, cambias a todo el mundo y pues es la única manera, o sea, no puedes convencer a toda una sociedad de un día al otro en cambiar, entonces pues el cambio se empieza en uno, aunque suena súper cliché, pero creo que sí es verdad y también creo que hay que creer en uno mismo y en la ciencia y en nuestro país y no ser malinchistas y como creérnoslas que los mexicanos podemos hacer muchas cosas increíbles y nada más nos falta genuinamente creérnoslas y pues justo ser quienes nos gustaría que exista en el mundo. En lugar de quejarnos, nosotros convertirnos en esa persona que hace falta. Gracias. Y yo solo aumentaría, perdóname la vida, por favor, Stephanie. Yo solo quiero cerrar con esta parte bien bonita. Justo, seamos los que queremos ser que representen a nuestro México. Yo también soy súper fan de México a una magnitud así, de colores, bombos, flores y platillos. Entonces, qué bonito, ojalá ese mensaje se extienda a todas las generaciones en donde justamente hay que creérnosla y hay que ser esa imagen que nos gustaría proyectar a todo el mundo y no nada más de nuestro país, sino en general del profesionista, del género y de todo lo que somos, porque hace falta más gente como esta que sí aporte esta positividad y esta pasión por ayudar a la raza humana, a los seres humanos hoy en día, más allá de todas estas cosas que ya sabemos que son devastadoras y noticias y violencia. Pero bueno, qué rico escuchar todas estas palabras que vengan de generaciones como las de ustedes. Me hacen regresar la fe en la humanidad nuevamente. Gracias, Y bueno, Rubí. Ha sido una conversación increíble. El papel de la mujer en STEM es vital para la innovación y el progreso, y todas podemos construir a fomentar la participación de las mujeres en estos campos. En las que facturan,
Queremos aclarar que cada uno de los consejos están basados en la historia personal y lo que le ha funcionado a cada participante. Y te invitamos a reflexionar sobre el contenido que consumes habitualmente. Muchas gracias, Rubí, y a nuestras invitadas Sharon y Sofía por compartir sus experiencias y conocimientos. Recuerden, las que facturan te escuchan. Contáctanos. Visiten lasquefacturan.org para más contenido y síganos en nuestras redes sociales como Las que Facturan Oficial. Yo soy Stephanie Aroesti y nos vemos en el próximo episodio. Acércate, invita a tus amigas. Vamos juntas. Las que facturan te escuchan.